Deseamos que hoy estés teniendo un día en bendición. Dice la palabra de Dios: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Génesis 12:2. Bienvenido, compartimos contigo el siguiente devocional. Te dejamos con uno de nuestros colaboradores. Esto es Empoderamiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Astrid, pertenezco a la Iglesia de Vida Plena en Pachuca, Hidalgo. Gracias por estarnos escuchando en esta plataforma de empoderamiento. Yo quiero compartir en este día una parte pequeña de la Biblia que se encuentra en el libro de Números, el capítulo 5 y 6. Aquí Dios nos habla sobre diversas cosas que yo quisiera compartir contigo. La primera es que Dios nos enseña que en el Antiguo Testamento, cuando estaba el tabernáculo y el pueblo de Israel, había personas que no podían estar con el demás pueblo y que tenían que permanecer un tiempo apartadas, porque eran inmundos, en su mayoría porque habían pecado, como lo era el que tenía el flujo de semen, y también como el que estaba leproso. Pero también había personas que, si habían estado cerca de algún muerto, no podían estar con el demás pueblo porque lo contaminaban. Entonces Dios mandaba que fueran apartados del campamento. Y hoy en día podemos ver que a Dios no le gusta ese pecado, y que a veces cuando nosotros hacemos algo mal, a veces puede llegar a afectar a otras personas, o que otras personas a veces nos imiten cuando estamos haciendo cosas equivocadas. Es muy importante que cuando sea eso, nosotros podamos apartarnos un tiempo y podamos buscar a Dios, podamos pedir perdón, podamos estar arrepentidos para no hacer una plaga de lo que nos está pasando y que las demás personas pues se vean contaminadas. Es importante vivir en santidad delante de Dios, haciendo siempre lo que Él nos ha mandado en su palabra y haciendo también obras buenas, lo que sabemos nosotros que es bueno. Hay otra parte que nos habla sobre que cualquier hombre o mujer que pecara o que hubiera hecho una falta muy grande. Voy a poner un ejemplo sobre una persona que le robó a alguien. La palabra nos enseña que la persona que había robado debía reparar el daño que estaba haciendo, pero dar la quinta parte aún más como extra, es decir, tenía que dar intereses a la persona a la que le había causado el daño, en este caso pues a la persona que le había robado. Pero si esa persona ya no había muerto, se la tenía que dar a un familiar, y en caso de que no hubiese ningún familiar, esa deuda pasaba y era dada al sacerdote, y el sacerdote la presentaba en el tabernáculo a Dios, y era así como la persona podía ser perdonada. Después nos habla una porción más adelante sobre los celos. La palabra nos enseña que hay un espíritu de celos. En ese momento el espíritu de celos venía sobre el varón. Nos dice que muchas veces no era porque tenía pruebas, era más por la inseguridad que el varón tenía. Y cuando él tenía esa duda de si la mujer le había sido infiel, lo que hacía era llevarla con una ofrenda al tabernáculo con el sacerdote. Y ellos, ¿cómo averiguaban si esta persona había sido infiel? Pues nos enseña la palabra de Dios que el sacerdote tomaba un vaso de barro de agua santa y tomaba polvo del piso del tabernáculo y lo vertía sobre las manos de la mujer. Estas aguas eran unas aguas amargas que traían maldición sobre la mujer si la mujer había sido infiel, si la mujer había pecado y había traicionado a su esposo, se había fornicado y adulterado. Entonces, a causa de pues el pecado de esa mujer,
la maldición que traía sobre esta mujer era la infertilidad. La mujer ya no podía concebir, no podía tener hijos, pero también traía dolor sobre el cuerpo de la mujer. Si la mujer no había cometido esta infidelidad, ella quedaba libre de toda acusación y podía ser fecunda. Y era la forma en cómo el varón se daba cuenta si esta mujer había sido infiel o no. Podemos ver que este espíritu de celos, como les decía hace un momento, no vino porque el varón estaba seguro de que eso había sucedido. Más bien eran las dudas y la inseguridad que él tenía. Y creo que hoy en día es algo importante que se debe rescatar en los matrimonios, que siempre debe haber confianza, fidelidad, lealtad y el amor. Y sobre todo que sepamos que Dios es capaz de restaurar los matrimonios, que muchas veces aunque dejamos de creer en el otro, que muchas veces aunque a veces nos sentimos inseguros o a veces hasta nos distanciamos de esa persona amada, es importante que esto sea restaurado y el único que lo puede hacer es Dios. Entonces, si hay problemas en tu matrimonio, yo te invito a que puedan buscar juntos de Cristo y su matrimonio pueda ser restaurado. Más adelante nos habla sobre un voto que se llama el voto de los nazareos. En este voto, Dios les decía a los varones que iban a hacer este voto que no podían comer nada que produciera la vid, no podía pasar la navaja sobre su cabeza, ni tenían que afeitar su barba, no podían acercarse a las personas muertas y posteriormente debían traer una ofrenda para Dios, pero llevársela al sacerdote. Esto iba a mantener al varón consagrado, apartado para Dios, iba a poder estar santo delante de Dios. Este voto que se hacía era para poder dedicar su vida o su servicio a Dios. Para eso se ocupaba este voto de los nazareos. Y en la Biblia un ejemplo que es muy mencionado acerca de este voto es Sansón. Él hizo este voto nazareo. Y después de que el hombre cumplía con todo esto, porque puede ser por tiempos o de por vida, dependiendo de la persona, de cómo pues lo quiera hacer para Dios. Después de que él trae su ofrenda, después sí ya el sacerdote le raerea su cabeza y eso él lo pone al fuego. Y después de la ofrenda, igual cuando la ofrece a Dios, pues ya después igual el varón que hace este voto puede tomar de esa ofrenda y es puesta en sus manos. Hoy en día pues no es necesario que hagamos este voto delante de Dios, basta con tomar la decisión de poder servirle sin necesidad de abstenernos de algo. Bueno, en este sentido hablando de que no puedas comer cierta cosa o dejarte crecer el cabello. De lo único que nos tenemos que abstener es del pecado para poder servir a Dios y poder ser útiles, y así Dios se va a agradar de nuestro servicio. Y la última parte que viene es acerca de la bendición sacerdotal. Es una bendición que era impartida por el sacerdote, que en este caso pertenecía a la casa de los levitas, y al que llama Dios como sacerdote es a Aarón y a su familia. Y podemos ver que en esta bendición que da Dios hacia el pueblo hay una esperanza de bendición y de protección. También podemos ver cómo a través de esta bendición pedimos que Dios se complazca de nosotros, clamamos por su compasión y para que Él siempre muestre su favor y su aprobación hacia nuestras vidas y nos dé paz. Entonces es muy importante tener esto en cuenta, porque cuando pedimos la bendición de Dios o le decimos a alguien que Dios te bendiga, implica todo esto, que seamos bendecidos, que Él nos proteja, que Él sea con nosotros, que nos dé paz, que su favor, su gracia esté siempre con nosotros. A veces es muy repetido el decir, Dios te bendiga, pero si nosotros entendiéramos el poder que hay cuando nosotros bendecimos a alguien, creo que
no lo tomaríamos muchas veces a la ligera o como algo muy común. Y bueno, ahora en este tiempo, la palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que el sumo sacerdote es Cristo Jesús. Y no hay mayor bendición que podamos recibir nosotros la suya. Y esa bendición pues Él nos la da día con día. Entonces no busques una bendición humana. No está mal, pero busca mejor esa bendición de parte de Cristo. Y yo te aseguro que nunca, nunca, nunca te va a faltar nada. Pues bueno, eso era lo que yo quería compartir en este día contigo. Gracias por estarnos escuchando. Yo te invito a que sigas formando parte de esta plataforma de empoderamiento, que sigas conociendo los planes que tiene Dios para ti y sigas conociendo sobre todo más de Él, puedas estar cerca de Él y puedas amarle de la misma forma que Él nos ama a cada uno de nosotros. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga. Si te ha gustado este devocional, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Recuerda compartir en tus redes sociales. Esto es Empoderamiento.